Ya. Función renal, entonces, ¿por qué es tan complejo renal o cuál es la complicación de la función renal dentro de todo el sistema? Es que el riñón tiene que pensar que es como el corazón, o sea, es un órgano vital para mantener la homeostasis del cuerpo. Es extremadamente vital. No se puede vivir sin riñones y lo que hace es mantener la homeostasis de varios procesos vitales. Vamos a hablar de cuáles son esos procesos vitales que el riñón mantiene funcionando correctamente. Estos procesos, como son vitales, como ya hemos repetido tantas veces, para regular procesos vitales no hay un mecanismo, siempre hay más de uno, porque son vitales. Entonces, no vamos a dejarle todo un solo mecanismo, si falla, todo mal. Entonces, como son varios procesos, el riñón se tiene que relacionar con otros órganos y con otros sistemas para regular estos procesos. Hay momentos en que el riñón es el que comanda el proceso, o sea, el riñón es el que dice lo que hay que hacer, y en otros momentos es otro sistema el que le dice al riñón lo que tiene que hacer. Entonces hay una comunicación ahí bidireccional que es muy importante, y en clínica, por supuesto, esto es todavía más importante porque cuando los pacientes tienen alguna alteración renal pueden tener consecuencias en otros sistemas, y eso es lo más complejo. O sea, por un problema renal el paciente podría tener problemas cardíacos, y por un problema cardíaco el paciente podría tener problemas renales. Y lo mismo va a ocurrir con el sistema endocrino, con el sistema nervioso, con el sistema inmune. ¿Ya? Ya, esa interrelación entonces ahora está en un rango superior de lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Por eso es que esta unidad siempre está al final del curso, porque ahora tengo que unir con cosas que yo ya sé, circulatorio, endocrino, nervioso, la función renal. ¿Ya? Listo. Eso se ve como bien angustiante, ¿no? Porque muchas cosas, pero lo vamos a ir resolviendo paso a paso. Lo más importante, por supuesto, yo quiero lo más importante de los sistemas anteriores, no vamos a volver a rematar el circulatorio, por ejemplo. Vamos a hacer lo más importante, las cosas más importantes, y las vamos a ir destacando cada vez. Ya, por eso me voy a tomar 2 clases para explicar esta parte, porque a pesar de que son pocas diapos, voy a ir lo más lento posible. ¿Ya? Ya, otra cosa importante que vamos a ver hoy día y que es fundamental es la función renal, que básicamente es limpiar o depurar el plasma. Eso es lo que está haciendo el riñón segundo a segundo, todo el tiempo, todos los días, desde que usted nació hasta que usted se muera. ¿Okay? Así como el corazón late desde que uno nace, o la bioterina hasta que uno se muere, el riñón depura la sangre, la limpia de toxinas que yo mismo genero por mi metabolismo normal, todos los días hasta que me muera. Ya, esa depuración se llama clearance, el nombre todavía se utiliza en clínica, cuando alguien habla de la filtración o de la limpieza o la depuración renal en clínica, van a hablar siempre del clearance renal. ¿Por qué se hace el nombre clearance? Porque además esta depuración es medible. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces lo que vamos a aprender hoy día es cómo se mide. Y segunda cosa, al medir el clearance, yo tengo una estimación de cómo está funcionando el riñón. Entonces, cuando un paciente tiene un problema, lo primero que se le pide siempre es el clearance renal. ¿Para qué? Para saber si el riñón está filtrando correctamente o si el problema no está ahí, está en otra parte que nos da problemas en el clearance renal, con la depuración renal. ¿Ya? Listo, esta depuración es una filtración. No es nada muy complejo, o sea, básicamente es filtrar el plasma. Físicamente filtrarlo, es decir, pasar el plasma por un colador, filtrar. Nada más que eso. ¿Okay? Por supuesto, el colador es especial, etc. ¿De qué depende que yo pueda filtrar algo? ¿De qué cosas? Ya, primero el estado de agregación, porque si yo voy a filtrar sopa de lenteja en un colador, ¿cierto? Va a ser difícil filtrarla porque es demasiado densa, ¿no es cierto? Así que depende, en parte depende del soluto que voy a filtrar. Pero ¿qué pasa si voy a filtrar leche, por ejemplo, y el colador es extremadamente, los litros son extremadamente pequeños? También me va a costar filtrarlo, porque el colador es muy pequeño, ¿cierto? O sea que también depende de la barrera con la que estoy filtrando, de la barrera de filtración. Listo. ¿Y qué pasaría si yo necesito filtrar algo que tiene la densidad alta, ¿no es cierto? La quiero filtrar, pero no me sirve ese sistema, no me sirve llegar y verterlo en un colador. Hay algunos trucos que se utilizan en la industria para filtrar cosas que son muy densas y obligarlas a filtrar. Ya, yo podría tamizarlo, podría apretarlo, ¿no es cierto? Empezar a apretar para que pase. Cuando yo tengo un colador y empiezo a apretar para que pase, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy aplicando? ¿Qué fuerza estoy usando ahí? Presión, ¿no es cierto? Listo. Entonces, de ahora para siempre, la filtración renal, para que sea efectiva, depende de la presión, absolutamente. O sea, el colador que tiene el riñón no es un colador que filtre naturalmente, sino que va a filtrar porque la presión con la que viene el líquido lo hace filtrar. Y para eso tiene modificaciones anatómicas, el riñón que no tiene ningún otro sistema para manejar esta presión y para tener una presión adecuada. Ahora usted activa con esta deformación que yo quiero que tenga en su cabeza, así lo hacemos.
se llama deformación química, o sea, que le paso algo y inmediatamente piensa en la clínica, automáticamente, o sea, y en la clínica, ok. Entonces usted ya sabe, problemas con la presión arterial, automáticamente, entre todos los problemas que me genera, problemas de filtración renal. ¿Por qué? Porque la filtración depende exclusivamente de la presión. ¿Quién le da la presión? ¿Depende exclusivamente? No, no depende exclusivamente, pero el factor más importante es la presión para filtrar. Si no hay presión adecuada, lo filtro bien. Si lo filtro bien, la función renal no funciona. ¿Quién es el que le da la presión al cuerpo? Corazón. Entonces hay una estrecha relación riñón-corazón, ¿okay? Porque el riñón está recibiendo la sangre de la presión que le envía el corazón. Ahí nuevamente anatomía, tengo que recordar de cómo está la vasculatura. Voy a hablar del tipo de anatomía y le voy a contar cómo lo vamos a hacer. Bien, otra cosa que hago cuando filtro es que estoy moviendo solutos a través de un colador, a través de un tamiz o a través de una placa cribosa, el nombre más elegante, a través de una placa cribosa. Ya. Pero cuando yo muevo solutos, también estoy moviendo líquido. ¿Sí? Porque el soluto no pasa solo, el soluto va empujado por el líquido o va diluido en el líquido. Por lo tanto, el riñón también tiene una alta importancia en mantener el balance hidrosalino, porque si el riñón filtrara todo, pero todo ese líquido más se me fuera por la orina, yo me deshidrataría muy rápido. Por lo tanto, tengo que tener una forma de regular que la filtración no me deshidrate. Por lo tanto, el riñón siempre tiene indicadores y acciones para mantener el balance hídrico del cuerpo. Por eso es muy importante en el balance hídrico del riñón también. ¿Ok? El balance hídrico del cuerpo, del organismo, está totalmente relacionado con el volumen sanguíneo. ¿Okay? Cuando yo me deshidrato, pierdo volumen sanguíneo, generalmente baja mi nivel de plasma, porque eso está en equilibrio con el líquido intersticial. Eso es lo que habíamos dicho en circulatorio. Por lo tanto, cualquier alteración del volumen de plasma que haga el riñón me altera el volumen sanguíneo. ¿Y de qué dependía la presión? Dependía de la fuerza con que empuja el corazón, pero también depende del líquido que está empujando el corazón. Por lo tanto, si yo cambio el volumen sanguíneo, aunque el corazón esté funcionando bien, automáticamente cambio la presión. Entonces hay una relación entre volumen de sangre y presión. ¿Sí? Así como hay una relación entre función cardíaca y presión, hay una relación con el volumen sanguíneo. Por lo tanto, el riñón básicamente lo que hace es también ayudar a mantener la presión sanguínea, porque mantiene correcto el volumen hidrosalino, la cantidad de agua y sal que tiene el plasma. ¿Ya? Bien, si ustedes se fijan, ya aquí ya tenemos varias variables que son vitales. La cantidad de agua que tengo en el cuerpo, la presión que tengo en el cuerpo. ¿Sí? Son variables vitales. Por eso les decía que era tan importante la función renal. Bien, y una tercera función que vamos a ver la próxima semana es que, como ya hablamos del sistema ventilatorio y la regulación del pH sanguíneo, que era otra variable vital, ahora vamos a sumar la función renal para mantener el pH sanguíneo. Que habíamos adelantado algo, ¿se acuerdan de la ecuación? Que habíamos adelantado que hay una parte que dependía del sistema renal y otra del sistema ventilatorio. Y ahora vamos a ver el detalle de eso. Para eso no tengo una clase entera porque no es tan simple. ¿Okay? Y hay que saber hartas cosas. Listo. Y por último, hay una función renal que usted ya debería saber. ¿Qué pasa cuando baja la presión sanguínea, pero baja el oxígeno en los tejidos en general? ¿Cuál es la reacción natural del organismo para compensar esa baja de oxígeno sostenida si es que no puede hacerlo por el lado ventilatorio? Aunque yo respiro más rápido, igual no aumenta la presión de oxígeno, porque no hay mucho oxígeno en el ambiente. Entonces, ¿cuál es la otra compensación que tenemos que es más lenta, se demora más? Bicarbonato. ¿Cuál? Bicarbonato. Ah, pero eso para la acidez. No, me refería por la presión de oxígeno. Te baja la presión de oxígeno en los tejidos, no puedes recuperarla. Por ejemplo, subes a la altura, vas al lago Chungará de paseo. Llegas al lago Chungará, que está como a 4.000 metros, una cosa así. El oxígeno es súper delgado, hay muy poquito oxígeno, y por más que yo respire rápido, no me va a entrar más oxígeno porque en el ambiente hay muy poco. ¿Cuál es la compensación que hace el organismo regularmente para tratar de mejorar esa situación? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Eso. Como hay poco oxígeno, y aunque yo respire más, no entra más oxígeno, aumento las unidades de transporte de oxígeno, aumento los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y eso se hace por la eritropoyetina, ¿no es cierto? ¿Y quién secreta la eritropoyetina? El riñón. El riñón. ¿Ok? O sea, el riñón además es un sensor de oxígeno. Cuando baja el oxígeno en todos los tejidos, incluido el riñón en respuesta a la baja de oxígeno que está llegando por la sangre al tejido renal, secreta eritropoyetina, o sea, se comporta como un órgano endocrino. ¿Ok? Bien, y como ya por supuesto habíamos visto el endocrino, tiene que ver el riñón con la vitamina D, ¿no es cierto? Con la homeostasis del calcio, el fosfato y también con algo de gluconeogenesis. Eso lo habíamos visto en el endocrino, pero yo igual se lo voy a ir recordando, o el profesor Nicolás se lo va a ir recordando
avanzar. Ya, hasta ahí clara toda la película, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ir paso a paso. No olviden nunca que todo lo que hablamos en este curso siempre está relacionado con eso, homeostasis. En este caso, homeostasis de qué? De la filtración renal, del balance hidrosalino, del pH y de los glóbulos rojos. Vamos entonces hoy día a hablar básicamente de depuración de clearance y la próxima semana nos metemos en balance hidrosalino y ácido base. Bien, ¿ok? Bien. Morfología renal. El profesor de Ruiz está con licencia, tiene 2 semanas de licencia, y por eso no puedo llegar el miércoles a hacer clases. ¿Ok? Él me dijo que iba a subir una cápsula de la clase de el miércoles, está con licencia, y lo difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar hasta la 1 del día de hoy, y si a la 1 él no ha subido una cápsula, yo le voy a subir una cápsula de un año anterior, no voy a engañar, una cápsula grabada para otro curso, pero que es exactamente igual, trata el mismo tema, etc. Y esa cápsula la vamos a usar como para revisar la anatomía renal. Pero para que esto, por supuesto, no sea solo mirar un video como en YouTube, en el LT vamos a dejar también un LT de anatomía renal. ¿Ok? Entonces yo les sugiero que vea la cápsula y después vaya resolviendo el LT. Ya, este LT va a ser consultado básicamente en el práctico 2 de renal. ¿Okay? Ahí vamos a hacer una pregunta de esto. Entonces, en este práctico renal del 1, y para un grupo va a ser el lunes, o sea, bien complicado que puedan preparar todo de aquí al lunes, y si la cápsula va a tener la 1, peor todavía. Y si la clase de depuración la vamos a ver ahora recién, muy poco. Por lo tanto, el control de renal 1, o sea, no hay control en el práctico renal 1. ¿Okay? Lo que hay en el renal 1 es que usted tiene que traer todo lo que hemos visto para que podamos practicar durante el práctico y ahí recién terminemos de realizar la materia. ¿Okay? O sea, vemos en clase lo que van a ver hoy día conmigo y lo practicamos en el práctico. ¿Okay? Y el control va a ser de eso, pero en el segundo práctico de renal, ¿ya? Para que lleguemos con la materia realizada correctamente. No tiene mucho sentido que yo le haga un control si no van a pasar a realizar la materia. Profesor, disculpa, cuando un profesor vaya a faltar, ¿se puede hacer una cápsula? Lo que pasa es que si el profe sabe que va a faltar, claro, pero si se enferma y tiene que correr a urgencia a las 9 o 7 de la mañana, muy difícil que me alcance a avisar. De hecho, yo estuve whatsappeando así como cuando alguien me escribió acá, y la Andrea, también me dijo a las 8:15, me dijo el profe Ruiz no ha pasado por acá, a buscar la lista, y era lo que era. Así que empecé a whatsappear y nunca me respondió. Y me respondió como al mediodía que había estado en urgencia, que estaba ahí, que iba a dar su licencia en la tarde. Entonces, claro, en caso de enfermedad, no lo posteo. Por supuesto, cada vez que el profe tiene algo, le pasa algo y alcanza a avisar, alcanzamos a reordenarlo. ¿Se acuerdan cuando la profesora Daniela tuvo un problema y ahí fuimos a ordenarlo y llamé al profesor Santos para que viniera a hacer su clase antes? Ahí se puede, pero son cosas fortuitas, así que complejo. ¿No hay control entonces ni de vista ni de De nada, el control de nada, ¿ok? Ya. Entonces el lunes vamos a practicar. En realidad es la forma que más me gusta hacer práctico en general. Me gusta cómo pasar la materia, que los alumnos lleguen con la materia al práctico, practiquen primero y después hagamos los controles. Sí, pero eso crea siempre un vicio con los alumnos, por eso no lo hacemos. Que hay alumnos que paran la clase y llegan a la práctica así, no leen nada. Que total, como en el práctico van a practicar, ya lo habíamos hecho antes, alguna vez. Habíamos hecho el control de salida, bueno. Pero cuando estábamos en el práctico era imposible trabajar con los alumnos, porque decíamos, ya, ¿y el clearance? No, que no lo he leído todavía, profe. Entonces, claro, como no había control de entrada, no había leído nada. Entonces, como somos chilenos, somos latinos, tenemos el vicio de tenemos que tener el yugo encima que nos tiene ahí. Y ahí uno estudia, no lo hace. Así de mutuo propio, muy complicado. Ya, después del práctico les cuento una experiencia con mi compañero William Harvard, que era impresionante la mentalidad distinta, por eso diga también a los alumnos, y no se rechazaba. Ya, entonces, anatomía renal. Con harto ojo porque esta anatomía renal del LT, le voy a ser sincero, es más light que lo que pasa en la clase. O sea, es una anatomía de lo esencial más, ¿ok? La clase es un poco más profunda. Ya, pero yo le voy a recordar algunas cosas de anatomía, si no las saben, que me pregunten y yo le voy aclarando el tiro. Vamos a hacer una suerte de anatomía funcional. Ya, entonces si hacemos un corte de riñón, así. Tenemos este es el monito, esta es la realidad de un riñón. ¿En el colegio le hicieron cortar un riñón? Con razón, no te gusta la ciencia. A mí se puede llevar, me tengo que conseguir un riñón de chancho, llevarlo al colegio, cortarlo en la mitad y empezar a caminar ahí. Imagínense el olor que había, 40 cabros chicos, 40 riñones, todos cortados por la mitad y de vaca. O de chancho. El olor a orina que había hecho, maravilloso. A mí me enamoré de la ciencia. Ya. Entonces, ¿qué es lo importante? El riñón, al igual que el músculo, al igual que el corazón y todo eso, tiene una estructura extremadamente ordenada, por supuesto, para la función que tiene. Si el corazón es una máquina, es una bomba para hacer presión, y si el músculo es una máquina contráctil, el riñón es una máquina para filtrar. Eso es. Por lo tanto, tiene toda una disposición
es que si esto fuera una bomba, lo que hace es que entre el fluido, que en este caso es la sangre, y adentro hay un montón de modificaciones para que esto filtre y lo que salga de ahí sea, por un lado, sangre limpia del riñón y desechos por otra vía distinta, que es la vía genitourinaria. Entonces es una máquina que nosotros le metemos sangre, la detoxifica, le entrega sangre limpia y por otro lado los desechos. Básicamente eso es lo que hace. Pero para eso tiene una anatomía especial. Y tiene una anatomía como en general funciona el sistema. El sistema nervioso, por ejemplo, tiene neuronas que forman circuitos y yo empiezo a armar muchos circuitos que empiezan a darme la función finalmente. Y después hago circuitos de circuitos y así sucesivamente. Aquí es lo mismo. Lo que yo tengo son unidades distintas que se llaman nefronas, que están ordenadas en estas pirámides que están aquí, estas pirámides invertidas con la punta hacia abajo. Y esas pirámides es una agrupación de básicamente elementos filtrantes. Entonces tiene una pirámide básicamente que lo que hace es un elemento filtrante que tiene muchas unidades filtrantes que pueden trabajar 1, 2, 100, 1200 dependiendo de lo que yo necesite. Por lo tanto es muy fácil, puedo calibrar cuánto trabaja esta pirámide que puede estar trabajando más o menos que la siguiente pirámide y así sucesivamente. ¿Ya? Listo. Y todas las pirámides, está muy bien diseñado el sistema, todas convergen en lo mismo. ¿En qué? En el cáliz mayor. Por lo tanto, la irrigación entra a las pirámides y sale de las pirámides. Entra sangre sucia, por así decirlo, sale sangre limpia, y todo lo que se filtró va cayendo hacia el cáliz mayor, luego al cáliz menor, luego va cayendo al cáliz menor, y finalmente va convergiendo en el uréter, y finalmente todo eso que se filtró, que fue convergiendo en todas las pirámides, va hacia la orina. ¿Sí? Eso es básicamente como debería funcionar el sistema. La única forma que eso ocurra es que la sangre que llega mantenga su presión dentro del riñón. Porque si lo hacemos como en otros órganos, ¿se acuerdan que en otros órganos lo que ocurre es que la sangre entra y baja su presión en el órgano para poder irrigar al órgano correctamente y después sale a baja presión? En el riñón no. Tengo que entrar a alta presión, moverme por las pirámides todavía a alta presión y después que la sangre ya fue filtrada, ahí recién cae la presión. Y ahí la sangre sale con una presión más baja. Entonces el truco es mantener alta la presión en estas zonas donde están todos los elementos filtrantes, en las pirámides. Ya, entonces en la anatomía hoy día lo que vamos a hacer es que le voy a pasar un riñoncito, un modelo 3D de riñoncito, ¿ok? Por grupo, por cada ciclo se lo va a llevar y usted va anatómicamente a ese riñoncito que es blanco, no tiene nada, usted va a empezar a marcar toda esta estructura, ¿ok? Es voluntario por supuesto, pero si se lo lleva y después trae de vuelta la estructura marcada en el último práctico, le vamos a dar un punto para algo, no sé si para el profesor o para él. Listo. Hasta ahí. Eso es como macroanatomía. Ahora vamos a mirar lo que ocurre en una pirámide, ¿ok? Entre paréntesis, se tiene que imaginar esto en 3 dimensiones, porque esto como es 2D, se lo tiene que imaginar en 3 dimensiones. Las pirámides son pirámides, son 3D, más bien son como un cono, ¿ok? Y el riñón tiene conos por todas partes ordenadamente, así en todas direcciones, ¿ya? Imagínense en 3D, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser alta la presión en las pirámides? Para que la filtración se mantenga correcta. Entonces, para poder filtrar tiene que estar durante la pirámide, tiene que haber algún truco para que la presión se mantenga alta a medida que estoy pasando por las unidades filtrantes y después que la sangre ha pasado por ahí, recién ahí, la presión va a empezar a bajar. ¿Ya? Ya, entonces eso no va a quedar bien claro ahora. Entonces vamos a mostrar lo que pasa en una pirámide. ¿Qué hay en esa pirámide? Ahí. En esa pirámide lo que hay son unidades filtrantes. Ahí están dibujadas en amarillo. Esas se llaman nefronas. ¿Ya? Así como nosotros dijimos que entendiendo cómo funcionaba una neurona, yo entiendo cómo funciona en general todo el sistema nervioso, aquí si yo entiendo cómo funciona una nefrona, voy a entender cómo funciona todo el riñón en general. ¿Ya? Porque el riñón funciona en unidades discretas. Eso es un mecanismo, como siempre, de protección, porque tengo tantas nefronas que si una nefrona se echa a perder, da lo mismo, porque tengo muchas. ¿Okay? De hecho, naturalmente todos nosotros, después de los 20 años, empezamos a perder nefronas. ¿Sí? Y si su vida es muy tóxica, es autodestructivo y es una vida tóxica, consume cosas tóxicas, dañinas, etc., más rápido se ven matando las nefronas. Eso es lo que vamos a ver. El riñón va a ir sufriendo y va matando nefronas. Entre otras células que se van matando, se van matando neuronas, hepatocitos, etc. Si escucha música muy tóxica, mucha alta volumen, se está matando células ciliadas. ¿Sí? O sea, se mata uno mismo. Bien, nefrona. Entonces, nosotros vamos a ver una nefrona nomás, porque si no, no. Pero lo que me interesa, y esto es siempre difícil para los alumnos, siempre es difícil de imaginar, porque como todos los dibujos están en 2D, es complejo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes se van a imaginar que la nefrona es una serpiente. ¿Ya? Listo. Y la nefrona tiene una cabeza, ahí arriba está.
Eso es lo que se llama la cápsula alveolar, porque esa es la cabeza de la serpiente. Bien, esto se enrolla, la cola tiene harto rollo y siempre tiene esto, está bien enrollada aquí, después hace una horquilla y después se vuelve a enrollar acá arriba y se pega a esto, que esto es como un tronco, como si fuera un árbol. ¿Y qué ocurre? Es que este tronco tiene muchas nefronas pegadas, ¿ok? Aquí se ve solo una, pero en cada una de esas salidas hay una de estas. Imagínense una tridimensión entonces, es un tronco que tiene nefronas por todo alrededor, ¿ok? En tres dimensiones. Entonces esas serpientes están por todo alrededor del tronco. Y todos los fluidos van avanzando por aquí y al final todos convergen en este tubo para finalmente que este tubo, que hay hartos árboles, fíjese, hay uno, hay otro, todos finalmente terminan en la papila renal. ¿Sí? Al final del tronco, donde debería partir la raíz, todos terminan en la papila renal. O sea que todos filtran y drenan hacia acá y finalmente este tubo colecta todo lo que filtran las nefronas que están alrededor de ese árbol. Por eso el tubo se llama colector, y colecta lo que hacen bastas nefronas al mismo tiempo. ¿Ok? Ya, y ese tubo colector finalmente lo que hace es colectar, aquí tengo otro colector, y todos finalmente van drenando lo que van filtrando hacia el cáliz menor. ¿Sí? Se juntan varios cáliz menor y forman el cáliz mayor. ¿Sí? Y todo eso que se filtró en el cáliz mayor se va por la oreja. Por lo tanto, todo lo que filtre por esta unidad, ¿no es cierto?, epitelial, todo lo que filtre por aquí, que termina en el colector, sale por la orina. Entonces todo lo que voy filtrando que llega al colector termina saliendo por la orina finalmente. ¿Ya? La única forma de que algo no salga por la orina que fue filtrado es que una vez que fue filtrado por esta unidad, en alguna parte yo la saque de ahí y la devuelva al plasma. Porque si no la saco, se va a ir por la orina. El sistema también funciona bien simple. Todo lo que se filtra se va por la orina, a no ser que yo lo vuelva a sacar de ahí. Ese proceso de sacar de lo filtrado y devolverlo al plasma se llama reabsorción, para diferenciarlo del proceso digestivo de la absorción, que es eso. ¿No es cierto? Cuando yo digería los alimentos los absorbía. En este caso es algo que ya absorbí antes, pero para que no se vaya por la orina, yo lo reabsorbo de nuevo y se lo devuelvo al plasma. ¿Ya? Bien, usted ya debe pensando qué moléculas importantes no pueden estar en la orina y que tengo que devolverse al plasma. Ya debe pensarlo eso. Listo. Entonces, si lo vemos ahí, hacemos la abstracción, en la pirámide dejamos una sola nefrona. La nefrona ahora tiene una topología, o sea, una posición dentro de la pirámide que permite su función. ¿Okay? ¿Sí? Listo, lo vamos a mostrar en una demo para adelante para que sea más claro todavía. ¿Ya? Pero quédese con eso en la cabeza. Las cosas importantes no se pueden ir por la orina. ¿Sí? Vamos a hablar de una que usamos siempre como ejemplo. ¿Qué cosa no debería estar en la orina que es muy importante para el organismo nunca? ¿Cuál? Glucosa, por ejemplo. Y la glucosa se filtra en el riñón. O sea, la glucosa es filtrada. Pero la glucosa no aparece en la orina porque esa nefrona amarilla tiene mecanismos para recuperarla, para reabsorberla. Entonces, en una persona normal no deberíamos tener glucosa en la orina aunque se haya comido una torta de chocolate. No debería aparecer glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque toda la glucosa tengo la capacidad de recuperarla y devolverla al plasma. ¿Sí? Bien, vamos a la condición patológica de para explicar un par de cosas. Listo, entonces yo tengo esta pirámide que se ve que es así. Y tengo muchas nefronas que convergen a un túbulo colector. Pero fíjense que la nefrona tiene una topología. La cabeza de la serpiente está bien arriba y la horquilla, esa bajada y subida de la serpiente, está de acá, está bien abajo. Ya, esa topología dentro de esto tiene una razón de ser, porque la parte de arriba es por donde llega la sangre a alta presión y la parte de abajo, esta parte de aquí, tiene una gradiente osmótica que me facilita el proceso de reabsorción. ¿Okay? O sea, la osmolaridad aquí arriba es baja y la osmolaridad aquí abajo es alta. Y el riñón mantiene en todas sus pirámides lo mismo, siempre hay una osmolaridad baja, muy parecida a la del plasma, pero aquí abajo hay una osmolaridad muy alta, unas 5 veces más alta que la del plasma. Como es alta la osmolaridad, es muy fácil mover cosas hacia afuera de la nefrona, porque la osmolaridad es muy alta, está tratando de atrapar agua todo el rato. ¿Sí? Ya, ¿por qué el riñón cuando uno lo corta, como le contaba yo antes, lo corta, el olor que sale a orina es asqueroso? ¿Por qué sale tanto olor a orina? Porque esa osmolaridad alta está aquí abajo, en cada una de las pirámides, los riñones la mantienen dejando una alta concentración de urea aquí abajo. Y ese es el olor fuerte que tiene el riñón cuando uno lo corta, tiene olor a urea. ¿Por qué? Porque todas las pirámides tienen una concentración aquí abajo alta de urea. Y eso mantiene la osmolaridad, uno de los factores para mantener la osmolaridad alta aquí abajo. Entonces el riñón siempre está lleno de urea. ¿Sí? ¿Ha comido riñón argerés? No. El riñón tiene un mecanismo
Vamos a ver, tiene un mecanismo para acumular urea aquí abajo. ¿Sí? Y eso mantiene una alta concentración de urea aquí que hace que la molaridad sea muy alta ahí. Entonces la molaridad baja aquí, es alta aquí, eso me permite que yo pueda filtrar primero y luego pueda ir sacándole cosas gracias a la molaridad. ¿Sí? Ahí. ¿No va a llegar a tóxica? Claro, por supuesto. Si el riñón desbalancea la urea y se concentra demasiado, va a tener un problema tóxico. Entonces tiene un mecanismo para concentrar y mantenerla ahí. Lo vamos a ver como el texto de mal. En caso de la presión, donde había mayor normalidad, había más presión. ¿Cómo, perdón? En la parte de arriba hay más presión y abajo menos presión. Aquí arriba la sangre llega con presión arterial, pero hay poca osmolaridad fuera de alrededor, por lo tanto es fácil filtrar ahí, ¿sí? Porque depende básicamente de la presión arterial. Aquí abajo lo que va ocurriendo es que la presión, a medida que vamos bajando, les voy a mostrar otra estructura para ver la parte vascular. La vasculatura de esta zona tiende a tener la misma presión que aquí arriba, pero alrededor de toda la vasculatura, el intersticio, como está lleno de urea, hay mucha osmolaridad. Se hace más difícil filtrar en esa zona, es más fácil reabsorber. ¿Sí? Básicamente, esa es la regla, para poder filtrar en una parte y reabsorber en otra. Eso es fácil. ¿Ya? Listo. Entonces va a ser importante, y esa es la otra, la que te quería mostrar ahora. Este nefrón que está aquí, este que está acá, que aquí lo están mostrando solito, la realidad es más parecido a lo que está en este dibujo. Quiere decir que hay vasculatura a alta presión, esta que está aquí, está con la flecha roja, eso es sangre arterial, pero alrededor está un ovillo de capilares. O sea, esto está ovillado, alrededor está ovillado por capilares. ¿Okay? Hay vénulas y arteriolas alrededor girando, que eso es para básicamente lo que estaba contando, filtrar aquí arriba, y como tengo ovillos capilares a los lados, puedo ir reabsorbiendo de la parte amarilla y pasándoselo a estos ovillos capilares para que se lo lleven al plano. ¿Ya? Entonces, el incremento de moralidad que presenta abajo está dado por la urea o la urea está presentada por el incremento. Claro, el riñón lo que hace es concentrar la urea abajo, lo hace el nefrón. Esta misma nefrona tiene mecanismos para que la urea que va pasando por dentro, yo produzco urea todos los días, ¿no es cierto? Y ahí la urea va a pasar por aquí, por la sangre. El riñón tiene capacidad de mover la urea por aquí adentro y mecanismos para concentrarla aquí abajo, que básicamente es un mecanismo de reciclaje, la está dando vuelta todo el rato aquí. Entra la parte amarilla, sale la parte amarilla, entra la parte amarilla, entonces mantiene una concentración de urea basal ahí que aumenta la gradiente de osmolaridad en la parte de abajo, de la pirámide. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se llama esta parte del riñón entonces? Esta parte de arriba. Corteza. ¿Y esto? Médula. Por lo tanto hay una gradiente córtico. Por eso se llama córtico medular, porque la gradiente es más baja acá y más alta acá. Si el riñón entonces tiene las nefronas, estas nefronas las tiene en qué disposición? Las tiene en una disposición córtico-medular. La cabeza está en la parte de la corteza y toda esta parte de la medular, esta parte es la parte de la médula. ¿Ok? Ya eso es importante para el proceso. Listo. Cuando ya filtré arriba, en la cabecita ya filtró ahí, y el líquido va avanzando por acá, y lo que estoy haciendo ahora es dejar el fluido de una forma que me sirva para excreción, es decir, recupero lo que necesito recuperar y los desechos los envío por la orina. Por lo tanto, a veces a esta parte de abajo del riñón se le llama la zona formadora de la orina. ¿Por qué? Porque le va sacando los compuestos importantes y va dejando las toxinas. Y de esa manera formé una orina adecuada, que es una orina que básicamente es para eso, ¿no? Para eliminar desechos. ¿Ya? Ya, vamos a tener una clase de formación de la orina, porque la orina tiene la gracia, pero voy a adelantar al tiro, que es variable el volumen. ¿No es cierto? Que puede ser una orina muy concentrada, con un poco de volumen, o una orina muy diluida. ¿Y de qué va a depender eso? De cuánta agua tomé al día. De cuánta agua tomamos. Si tomamos poca agua, mi orina sale muy concentrada, porque retengo agua. Si tomamos muchísima agua, mi orina sale muy diluida, porque tengo un exceso de agua que tengo que botar. Entonces todo eso se hace en estas porciones del tubo, ahí se forma la orina, ahí viene ese nombre. Ya. Vamos a avanzar a otra cosa importante de... ¿Qué pasó? Ya. Listo. Eso era entre más micromorfología de la parte epitelial del riñón. Ahora vamos a hablar de la parte morfología, pero de la parte vascular. ¿Ok? Ya. Lo más importante es que el riñón está a la salida, usted se fija ahí, a la salida de la aorta abdominal. ¿Cierto? Por lo tanto, en muy poquitos segundos
De hecho, en menos de un segundo recibe la sangre que está bombeando el corazón en cada latido. La sangre se demora nada en llegar ahí. Cuando llega a esa zona, entonces el riñón recibe sangre de primera mano del corazón, por lo tanto viene con una buena presión. Tiene una presión muy buena. Entonces, la arteria renal ingresa al riñón con una presión muy buena. Y la salida de sangre del riñón es la vena renal, ¿no es cierto? Esa es la salida que tiene. Y esa salida de la sangre del riñón, ¿a dónde se va? A la cava inferior. O sea que esa sangre que está saliendo del riñón está depurada, inmediatamente se va a las cavas. Por lo tanto, si se va a las cavas, en muy poquitos segundos estás llegando a los pulmones y en muy poquitos segundos está volviendo a salir la circulación. ¿Sí? O sea que en otras palabras, me permite como limpiar la sangre justo antes de oxigenarla para que el corazón mande sangre limpia y oxigenada, ¿no es cierto?, a circulación completa. Entonces, la posición que tiene el riñón, básicamente de esa irrigación, está estratégicamente diseñada para eso. ¿Ya? Esto. Creo que hay algo pasó aquí que no funciona. Perdona, hay que estar moviendo para acá a cada rato. Listo. Entonces, ahora, considerando eso y considerando esto, vamos a ver la consideración especial, que es la que yo necesito que recuerden. Entonces, fácil, la sangre entra por aquí, sale por acá, ¿no es cierto? Sin problema. ¿Qué es lo importante del riñón? ¿Cuál es la modificación que quiere? ¿Qué pasa con las ramificaciones aquí adentro? Eso es lo importante ahora para la función recta. Entonces, ¿cómo se ramifica? Cuando ingresa la sangre a través de la arteria renal, básicamente lo que hace es esto. Viene de la aorta, entra por la arteria renal, tiene un misterio y luego se empieza a segmentar. O sea, cuando entra por ahí, esto se empieza a segmentar. Ahí está, arteria segmental. ¿Okay? Bien, cuando eso se segmenta, la sangre que entra por la arteria renal, que es un flujo muy grande, el flujo de sangre renal, ahí está, el flujo de sangre renal es alrededor de 1 litro por minuto, en promedio. Ya, primer número que sí va a tener que aprenderse de memoria. Entonces, ¿cuánto de sangre está llegando por minuto al riñón? 1 litro. Por lo tanto, ¿en cuántos minutos llega toda la sangre que entra en el cuerpo al riñón? En 5 minutos. O sea, es 5 o 6 minutos. Es extremadamente rápido. ¿Sí? Por eso funciona también el riñón, porque en 5 minutos ya pasó por él toda la sangre que tiene en el cuerpo. ¿Sí? Funciona extremadamente rápido. Te la encargo si te corta la arteria renal. ¿Qué pasa si un paciente se corta la arteria renal? No te sangró en 5 minutos. No, antes de intoxicarse se desangró, se está saliendo sangre a razón de 1 litro por minuto. Por supuesto, el sistema, si alguien se corta la arteria renal, el sistema automáticamente va a tratar de tomar alguna determinación para bajar el flujo a los riñones. Esto sumando el flujo de los 2 riñones por supuesto. Automáticamente va a bajar la frecuencia cardíaca, se va a hacer vasoconstricción, etc. para detener el proceso. Ya, se doy 5 minutos no. Que saca ahí el tiempo. Profe, ¿y qué pasa con la gente que se usa un riñón? ¿Qué sucede con ese flujo sanguíneo? Cuando uno hace la cirugía. Ya, cuando hace la cirugía, al paciente que le van a hacer algo en el riñón, lo tienen ya conectado en una vía a un flujo de sangre externo en caso de que pase cualquier cosa. Entonces, cuando el cirujano está trabajando ahí y corta el flujo sanguíneo, hay que empezar a pasarle sangre automáticamente. ¿Sí? Porque hay que cortarle el flujo renal. Y además eso está de seguridad, porque si el cirujano corta o pasa a cortar la arteria renal del paciente, va a empezar a desangrarse ahí donde son. Entonces lo que se hace normalmente, mientras está haciendo la sangre, mientras estamos apretando la vena y cauterizando, inmediatamente le pasa un flujo de sangre externo. ¿Sí? Algunas personas con crisis religiosa donde no se aceptan las transfusiones de sangre, es súper difícil operarlas de sistemas que estén cerca del riñón, porque si cortan la arteria renal y ellos no aceptan transfusión, se van a morir. De hecho, algunos médicos se niegan a veces a hacer esas operaciones donde dicen se puede hacer, pero no hay posibilidad de hacer transfusión porque por creencias religiosas no se puede hacer transfusión. Entonces el médico se va a decir, no va a ver que si corto algo, no tengo como salvar. Ya. Eso pasa con esa parte de la arteria renal. Listo. Gran flujo renal, la arteria se segmenta. ¿Qué es lo que es segmentarse? Es que esto se empieza a ir hacia esas estructuras piramidales. Eso es segmentarse. ¿Ok? Listo. Una vez que se segmentan, ocurre que la disposición de las arterias, o estas arteriolas más pequeñas, es que empiezan a pasar por al ladito de las pirámides. ¿Sí? Por eso se llaman interlobares, arterias interlobares, porque empiezan a pasar por aquí, por el lado. ¿Okay? Y una vez que pasan por el lado, se empiezan a torcer. O sea, pasan por el lado y se empiezan a torcer para ir hacia las cabezas de las serpientes, para la cabeza de las nefronas. ¿Okay? Cuando se tuerce, ¿cómo se llama eso en latín? Torcer, arqueado.
arcuatas, o sea, arcuatas las arterias arqueadas, ¿ok? Básicamente entonces las arterias ahora se arquean, o sea, arcuatas, por eso dice arterias arcuatas, o sea, todas estas arterias arcuatas que están aquí son arterias arqueadas, en otras palabras. ¿Para qué arquearse? ¿Para qué? Para llegar hacia la cabeza de la serpiente. Bien, y aquí se produce bueno, y estas se arquean y irradian a todas las cabezas de serpiente que hayan, que son, como les dije, muchísimas, son varios miles. Por lo tanto, se produce estas arterias corticales que están radiadas, o sea, que están distribuidas en toda la parte de la corteza de forma radial para llegar a esas cabezas de las nefronas. ¿Ya? Listo, hasta ahí estamos claros, ¿no? Listo, hasta ahí es más o menos normal, porque en general casi todos los órganos hacen lo mismo para integrar todos los componentes que tiene el órgano. Pero aquí viene la diferencia. Cuando interaccionan con esa cabeza amarilla que está ahí, con ese componente epitelial, lo que ocurre es que la arteriola que interacciona con ella, se llama arteriola aferente, forma un capilar, y lo que nosotros sabíamos en todos los tejidos es que una arteriola, cuando forma un capilar, la salida del capilar es una vérula, ¿no? Eso es lo que nosotros sabíamos. Y aquí está la gran diferencia. Aquí no se forma una vérula, se forma otra arteriola. Por lo tanto, es un capilar especial, que vamos a ver cuál es la especialidad, que está entre dos arteriolas, no entre una arteriola y una vérula. Y cuando eso ocurre, la salida del capilar, que es una arteriola también, mantiene la presión en el capilar. No cae la presión en el capilar como ocurre en los otros capilares, que entre una arteriola cae la presión y sale por una vena. Aquí no, entra la arteriola, mantiene alta la presión y sigue la presión alta porque sale por una arteriola de salida o arteriola eferente. ¿Ya? Entonces, eso que le está marcado aquí en líneas punteadas es básicamente la gran modificación que tiene cada nefrona del riñón y permite su función, estar con un capilar especial entre los arteriolas. ¿Ya? Además, usted sabe que las arteriolas son mucho más regulares que las venas, ¿no es cierto? O sea, yo podría vasocontraer o vasodilatar la eferente, o vasocontraer y vasodilatar la aferente, o vasocontraer y vasodilatar ambas. ¿Okay? Y voy a manejar el flujo capilar en esta zona. O sea, es mucho más fino el control ahí. Ya, y otra cosa importante que tiene, que se ve aquí arriba, que se ve aquí, que una vez que yo salgo, ahí está la arteriola aferente, ahí está el glomérulo que es el capilar, ahí está la eferente. Una vez que yo salgo, se forman unos capilares con vénulas, ahora sí se forman capilares con vénulas, pero son especiales, se llaman capilares peritubulares, porque son capilares pero que están enrollando los túbulos de la nefrona. Son estos que están acá, estos que están ahí. Y esa disposición de esos capilares es especial porque van siguiendo el contorno que tiene ese túbulo amarillo. Y dijimos que el túbulo amarillo iba bajando hacia la médula, ¿no es cierto? Y después volvía a subir. Por lo tanto, esos capilares hacen lo mismo. Bajan con el túbulo, vuelven a subir y terminan en el túbulo colector. Hacen lo mismo que el túbulo amarillo. Por eso, porque bajan con él y suben con él, tienen una forma especial. Son vasos que no tienen el típico ovillo capilar, sino que son vasos que van como una línea recta hacia abajo y hacia arriba. ¿Okay? Por eso esos capilares ahí se llaman vasas rectas, o se llaman capilares como todos los capilares, tienen un nombre especial, capilares vasa recta. Entonces, ¿qué es un capilar peritubular vasa recta? Es un capilar que tiene una forma especial para acompañar la función del tubo. Eso es todo. Ya, entonces hay una tremenda, estrecha relación vascular, la parte de todo esto que estamos conversando, con la parte epitelial, con la parte marina. Hay una relación vasculoepitelial muy importante, que se tiene que mantener siempre. Ya, y después de ahí para arriba ocurre lo que ocurre siempre, ¿no? Vena arcuata, porque va al revés de lo anterior, vena lobar, porque va siguiendo la misma topología, pero al revés de lo que iba haciendo una arteria, y arteria, vena renal de salida, y llegamos hasta acá. Ya, ¿se entiende de ahí toda esa parte vascular? Cuando se entiende esta parte de la anatomía, ya estamos listos, entiende todo lo que viene para allá. Dos preguntas. No importa que vayamos listos, ¿Se considera entonces esto un sistema porta? ¿Cómo, perdón? ¿Se puede considerar un sistema porta? No, porque el sistema porta es básicamente un sistema sanguíneo que recibe sangre de otro sistema. Es como si dos ríos confluyeran, ¿no es cierto?, tuvieran un afluente. Entonces el río más grande tiene un afluente que le trae cosas. El sistema porta es eso, es un sistema que te trae cosas. En este no, este es un sistema hecho para filtrar, que tiene una salida especial. El hígado tenía dos entradas distintas, este tiene solo una, no tiene dos, tiene una más. Lo que pasa es que tiene una modificación intermedia, que es básicamente mantener la presión en la zona amarilla que está ahí. Vamos a hablar todo lo que hablamos hoy día es referente a esta parte. ¿Me podría repetir qué hacen los capilares peritubulares? Los capilares peritubulares, esta es la parte hecha para filtrar, por eso el riñón filtra.
Estos otros capilares, los peritubulares, están hechos para la otra función. ¿Te acuerdas que dije que podía reabsorber? Ya. Entonces, ¿cómo reabsorbe? Porque esa línea recta que está ahí, pero déjame ver si tengo... Ya, tengo una imagen mejor más adelante, porque esta de aquí arriba está buena, pero muy chiquitita. Te voy a mostrar otra mejor. Y más esquemática. Bueno, aquí está lo que ya le había contado, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que en la microcirculación teníamos una vénula, una arteriola y una vénula, que los capilares eran así, y en este caso, este no. Este tiene un capilar especial, este que está aquí, que se llama el glomérulo, que es la cabeza de la serpiente, que tiene un flujo sanguíneo arterial de entrada, pero también arterial de salida, o sea, tiene dos arteriolas, ¿sí? Que es lo que acabo de decir. Esto es parte del LT de anatomía, que ahora hay que hacer más después, entonces ahí es más fácil de conocer. Ya, entonces este es un capilar especial. Aquí está el otro que estábamos conversando ayer, que se llama sinusoides, ¿se acuerdan? Que también es un capilar pero especial. El otro, aquí está el glomérulo, que es un capilar especial, y el otro capilar especial que tenemos son los capilares que no son para intercambio de fluidos, son para intercambio gaseoso, que están enrollando, ¿no es cierto?, los alveolos. ¿Sí? Ese es otro tipo de capilar especial, que es un capilar de intercambio gaseoso, no se parece a los capilares de alimentación que tienen todos los órganos. Todos los capilares como estos que están aquí, por ejemplo que tienen los músculos, son capilares de alimentación. O sea, llega sangre arterial llena de oxígeno con glucosa, se capilariza, se le saca desde el capilar, se van sacando los nutrientes, se van tirando los desechos y se va todo eso por la vena, ¿no es cierto? Ya, eso es un capilar de alimentación básicamente, para mantener vivo el tejido. Estos capilares, este de aquí no es para eso, este es cambio gaseoso, este no era para eso, este era para absorber lo que había sido la intestinal, para eso era la sinusoide. Y el que estamos viendo ahora, este no es para eso, no es para alimentar al riñón, el riñón no se alimenta con la sangre que viene aquí, es para filtrar la sangre. El riñón con qué se alimenta? Con los capilares peritubulares. Ahí le saca oxígeno, glucosa y se alimenta el propio tejido. ¿Sí? ¿Y aclarar esa parte de ahí? Y si tiene dudas, todavía pregunte, ¿eh? para que estudiemos en clase y no tenga que estudiar en su casa. Entonces los capilares peritubulares seguirían como el flujo de la orina para poder... Claro, van en el fondo van siguiendo como el mismo flujo que tiene la orina para ver si el riñón le saca cosas a la orina y se va a ese capilar peritubular y eso lo devuelve el plasma y a la circulación completa. ¿Hay alguna razón especial por la que los capilares peritubulares lleguen a dos venas? O sea, a las arcuatas y a las porticales. Esa es la salida. Acuérdate que en la arteria cuando entraba empezaba a transformarse en interglobales, arcuatas, radiales, ¿no es cierto? Ya, las venas salen por la misma zona, no salen igual. Salen como radiales, pero no las venas, no, salen las radiales, arcuatas, interglobales y forman la vena. ¿Sí? Es solamente una economía anatómica para que lo que entre y salgan por lo mismo, porque si no tendría que tener otra zona, y ahí el niño sería mucho más grande, tendría que tener dos salidas. ¿Con el oxígeno? Sí, normalmente en esta zona no hay cambio de oxígeno, porque aquí lo que importa es sacar los solutos que van ahí, no los gases. ¿Okay? Igual de todas maneras, como el oxígeno es un gas, tiende parte del oxígeno a moverse, a salir un poco hacia los lados, pero no tiene mucha importancia. ¿Dónde el oxígeno tiene importancia? Espera, déjame ver si vienen las basas rectas más adelante. Ese es un capilar, esta es la realidad. Ahí tiene un glomérulo, aquí tiene una arteriola aferente y aquí está la arteriola eferente. En los dibujos siempre las dibujan más o menos igual, pero en realidad la arteriola eferente siempre es más grande y la eferente es más chica. Ya, y lo del oxígeno te lo respondo al tiro con una imagen mejor, porque esta imagen es muy feita, ¿no? No me gusta mucho, no se ve muy bien. Pero esto ya lo dije, ¿no? ¿Por qué la aferente Sí, aquí está. ¿Cómo? ¿Por qué la aferente es más grande? Porque es la que recibe el golpe de presión del corazón. Entonces es más gruesa para poder regular, incluso puede luchar contra la presión que trae el corazón. Si el corazón demanda mucha presión, la arteriola aferente es capaz de bajar la presión. Pero aún así tienen la misma presión la aferente y la aferente. ¿Perdón? Tienen la misma presión. Más o menos, no exactamente más o menos. Lo que pasa es que no cae tanto. Ya, aquí te digo cómo me gusta más, que se ve mejor la pasa recta. Bien. Esto todo es parte de SLT, ese que se llama anatomía renal. Entonces aquí está el glomérulo, ahí está la arteriola aferente, entra por aquí, ¿no es cierto? Después sale. ¿Y qué ocurre? Esta es la parte para filtrar. Y estas vasas rectas, estos vasos rectos, lo que hacen es un ovillo capilar. Se fija que aquí está el ovillo capilar clásico, pero está puesto de otra manera, sangre arterial, y después sale sangre venosa. Entonces esto es como el ovillo capilar, ese que mostrábamos antes así, solo que tiene una disposición del tipo recto. Entonces como va bajando y luego subiendo, va siguiendo lo que ocurre en el fluido. Claro que es antiparalelo, porque el fluido suele ir así, baja por la horquilla, sube por la horquilla y va al colector, y la sangre va justo al revés. Baja por este lado, o sea, esta va subiendo y este va bajando, después te va subiendo y te va bajando.
va antiparalelo con el fluido. Eso permite, ese fluido antiparalelo es el que permite que lo que está aquí adentro se puede ir saliendo hacia las orillas y se lo va llevando este capilar de vuelta a circulación. ¿Sí? Ya, entonces esta formación de masas rectas permite que el riñón correctamente forme la orina, es decir, que la orina que salga por aquí sea principalmente desechos y que todo lo que filtró acá y que es de valor nutritivo sea devuelto a circulación. También eso permite otra cosa, permite regular la cantidad de agua que lleva la orina. ¿Por qué? Porque yo podría sacarle agua en las horquillas, ¿sí? O sacarle solutos en las horquillas, ¿ves? Dejando con mayor o menor cantidad de agua en la orina. ¿Sí? Entonces es muy importante toda la masa recta, la comunicación que tienen con esta parte de acá. Para que esto sea menos complejo, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver la parte de la filtración, eso se llama función glomerular, porque es la función del glomérulo. Y de la tercera clase de hoy día en adelante, vamos a ver todo lo que pasa en la parte del túbulo, o sea, función tubular. ¿Ok? Ya. No tengo... a ver, ¿tiene una pregunta? Sí, Mateo. Porque el glomérulo tiene varias modificaciones para que eso no ocurra. Lo vamos a ver ahora. Pero eso funciona que no haya trombo, pero es una buena pregunta. ¿Por qué si la presión siempre está alta turbulentamente ahí, por qué no se producen trombos? ¿Okay? Vamos a ver al tiro por qué eso no ocurre. Ya. Ahora le voy a mostrar algo un poquito más real de lo que estábamos viendo recién. En realidad, si uno hace un corte de riñón y aumenta mucho y empieza a mirar los nefrones, se dan cuenta que las nefronas no son todas iguales. O sea, no están todas ordenadas y no tienen todas al mismo lado. Hay unas nefronas que tienen el tallo más corto, como esta de acá, o sea, tienen una horquilla pero muy cortita, bajan muy poquito desde la corteza de la médula, y hay otras, como esta que está acá, que tienen una tremenda bajada, llegan hasta el fondo y vuelven a subir y tienen una tremenda cantidad de ovillos basas rectas. ¿Okay? Pero fíjense que las dos llegan a lo mismo. Esta llega al árbol, al tronco, el colector llega por aquí, esta llega al colector por acá, llega aquí. ¿Se fijan? Y ahí está el colector. Aquí por abstracción solo mostraron dos, pero imagínense nuevamente que esto es un tronco y de estas hay muchísimas por todas partes alrededor. ¿Okay? Entre paréntesis, aquí hay gente que haga dibujos digitales o dibujos que se va a hacer dibujos digitales con inteligencia artificial. Ya. Si a usted le gusta y a alguien más le gusta, vamos a tirar un proyecto nosotros para hacer dibujos digitales para anatomía, para fisiología, para ese tipo de cosas. Ya compré todo el aparataje, pero necesito que me ayude a alguien, porque yo no le veo bien. Entonces, si alguien me quiere ayudar, vamos a hacer una ayudantía. Lo voy a invitar a estos que tienen el curso, a los que quieran participar, incluso a los que quieran aprender, incluso que no sepan. Buscamos a alguien que nos capacite, porque necesito a alguien que sepa medicina, o sea, alguien que sea médico, y ayude a dibujar estas cosas, porque todas estas cosas las dibuja un ilustrador que sabe mucho de la ilustración, pero no es médico, entonces dibuja cosas mal. De hecho, yo voy a mostrar partículas que están equivocados acá, que son útiles, porque están totalmente equivocados. Ya, entonces vamos a ver el proyecto cuando termine este curso, para el próximo semestre, para que alguien me ayude a hacer todo el trabajo digital. Ya compré los software, lo compré todo. Las tabletas digitales para dibujar, el mega computador, lo tengo todo. Pero me falta que nos ayude a trabajar. ¿Ok? Porque nos hemos dado cuenta que este tipo de cosas se entendería mucho más fácil si alguien no hace un dibujo digital en 3D, ¿no es cierto? Si alguien tuviera un dibujo digital en 3D, alguien tuviera la capacidad de mostrar esto en 3 dimensiones, sería más fácil de entender. No tengo que estar imaginando, es mucho más fácil. Yo he buscado incesantemente en la red dibujos 3D de verdad y todos están mal. No es bueno. Todos tienen una misión, tienen algo que tienen que ver, ponen la tela donde no están, etc. Claro, usted lo dibuja gente que no es médico, no es del área. ¿Ok? A lo mejor tenemos un futuro neto digital, no sabe, ¿no? ¿No sabe que neto partió así? ¿No? ¿Sabe qué es esto? ¿No? Tenés el dibujante, pero tenés de medicina, y como dibujaba también para él, para hacer sus resúmenes, sus compañeros le veían los resúmenes. En esa época no habían fotocopias ni nada, ni fotos del celular. Se hizo tan famoso que una editorial le dijo, ¿por qué no traes tus dibujos y nosotros lo editamos en un libro mejor? Y alguien le dijo, ¿cuánto cobra hecho los dibujos? Luego le dijo, ¿cuánto le van a cobrar? No sé, le dijo, ¿cuánto será? Le dijo, ¿te parecen unos $1000? Le dijo, todos mis dibujos, y bueno, $1000 costó mis dibujos. Claro, le dijo, estupendo. Ya le dijo, ¿cuántos dibujos trajiste? 100. Entonces son 100 por 1000. O sea, le pagaron $1000 por dibujo, entonces sabe que le estaban pagando por todos los dibujos. Y cuando cachó eso dijo, me dedico a la ilustración científica. Ahí se dedicó terminó la carrera y se dedicó, no ejerció nunca, se dedicó a la ilustración científica. Porque le pagaban muy bien por cada día. Él tiene 2 alumnos, uno se llama Hidalgo y otro se llama algo de Marley. Entonces fíjense que yo en algunas diapos pongo dibujos de Netter, pero abajo dice Davis, por ejemplo. Quiere decir que el dibujo lo partió haciendo Netter, pero lo terminó Davis. Pero el tipo dibuja igual, por eso los dibujos no cacha la diferencia. ¿Ya? Y por eso todavía siguen saliendo dibujos de Netter, ¿no se ha cachado que siguen saliendo libros de Netter?
Yo digo, y escribe dibujos de más allá, porque no eres muy bien. No, son sus alumnos que toman dibujos de Nether y los mejoran, y hacen cosas y hacen mejor. Y por eso sale el libro, porque además el negocio, yo lo digo de verdad, que el negocio es fantástico. O sea, cada que sale el libro de Nether, se agotan los libros de Nether. Bueno, pues nosotros tenemos el clic aquí que están todos procesos. No hay que pagar nada. Ya. Estas nefronas, entonces, como son distintas, tienen distinta longitud, tienen distinto nombre. Esta se llama nefrona cortical porque es más cortita, esta está hecha para filtrar principalmente y para reabsorber algunas cosas, y esta que es más larga se llama nefrona juxtaglomerular porque es una nefrona muy larga y principalmente permite concentrar la orina. Y aquí al tiro le voy a dar un pequeño tip para que después no se me pierda. Ya, entonces, ya dijimos que esto subía y bajaba, dijimos que además tiene una red de capilares al lado, pero ahora le sumo una tercera cosa. Se fija que esto quedó en paralelo con el tronco, con el colector, o sea que además el nefrón puede pasar cosas de aquí a la parte vascular, pero también podría pasar cosas de aquí al colector, y viceversa. El colector se podría pasar para acá, de acá para acá, y esto volverá a circular por acá. ¿Sí? O sea, las tres estructuras vasculares, las dos estructuras vasculares y las tres epiteliales quedan todas en paralelo, entonces puedo pasar cosas en esa dirección. ¿Sí? Se pueden mover de aquí para allá. Entonces, por ejemplo, que lleva finalmente la orina, en algún momento podría sacar agua, por ejemplo, y tirarla para acá y devolver el agua a circulación. Y eso es básicamente por la posición que tiene, por la posición topológica, nada más por eso. Entonces, ¿qué nos permite, por ejemplo, que el flujo se siga manteniendo a pesar de tener dos estructuras? Es que no son fugas, son reguladas, son salidas reguladas, muy reguladas. Entonces el flujo es muy grande. O sea, el volumen que va por acá es extremadamente grande y lo que yo puedo mover hacia allá son salidas pero muy pequeñitas y muy controladas. Regularmente todas esas salidas son por transportadores, básicamente. Son transportadores que van mirando las cosas hacia afuera, no es que salgan al azar. No es que el flujo la vaya tirando afuera, van saliendo básicamente por transportadores. Si no está el transportador de esto, no sale. Claro, si tú recuerdas, el sodio, la glucosa, el sodio tiene carga, así que no tiene una facilidad de atravesar membrana. La glucosa es muy grande, entonces para todas esas cosas necesito transportadores. ¿Ya? Listo. Qué bueno que lo preguntaste porque eso es un transportador, tiene una lógica de cómo están dispuestos y yo lo voy a explicar más adelante para saber cómo esto funciona. ¿Ya? Cuéntame. Entonces, ¿el nefrón juxtaglomerular sirve para aumentar la concentración de orina? O sea, este nefrón, por ser más largo, tiene más comunicación con esta parte que es la última parte antes de salir hacia la orina. Por lo tanto, este tiene más importancia en regular el volumen de agua que lleva la orina. Si ese, como es más cortito y está en la parte de arriba, y si te fijas está muy entramado, oscuro, está muy enrollado, tiene más que ver con la filtración de sustancias y la reabsorción de estas. ¿Ya? Entonces ahora le voy a mostrar un dibujo que es bueno esquemáticamente, pero malo anatómicamente, ¿ok? Este que está acá. Este es malo anatómicamente. ¿Por qué es malo? Porque ya dijimos que la serpiente no tiene la cabeza para ese lado. Es al revés. Si usted se fija bien, fíjese bien en el anterior. Aquí tiene la torsión completa, aquí está la horquilla que baja y sube, y la cabeza de la serpiente está como mirándose a sí misma, ¿sí? Estamos mirando para acá, aquí está la cabeza. Ah, no se ve el mouse. ¿Y ahí? Tampoco. ¿Qué? Ya, sí. No te conectar. Ya. Si usted se fija, ahí está la cabeza de la serpiente, ¿sí? Ya. Y la serpiente lo que tiene es básicamente un tubo, ¿no es cierto?, que está enrollado en distintas direcciones, el tubo baja, el tubo vuelve a subir y vuelve a pasar por la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Esto en el fondo es como una serpiente ahora que se imaginó, pero que la cabeza está para el otro lado y se está mordiendo ella misma la cola, una cosa así. Una serpiente mordiéndose la cola, esa es la mejor visión que puede tener. ¿Ya? Listo. En este dibujo lo hicieron mal, pero es para entendernos, porque le pusieron la cabeza para el otro lado. Aquí, esta cabeza en realidad, esa cabeza de ahí, en realidad está para el otro lado, esta cabeza está a la vuelta, está como mordiéndose acá, esta parte de allá arriba. ¿Ya? Le voy a mostrar otro dibujo mejor para explicarle por qué tiene que tener la cabeza así recta. Ya. Pero ¿qué es lo bueno del dibujo? Que me separa dos cosas que lo que yo he dicho antes, que es la forma más didáctica de entender cómo funciona. La función glomerular está aquí, es la F de filtración, y luego que me salgo de la cabeza y me voy al tubo, la función tubular es reabsorber. Es decir, si yo filtré algo importante como la glucosa, debo reabsorberlo para devolvérselo a la masa recta para que vuelva a circulación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaría si yo aquí al filtrar igual no pude filtrar una toxina, se me pasó de largo una toxina? ¿Y
que va por la sangre, también tengo la capacidad de hacer el proceso inverso, pasando de la sangre al túbulo para que esa toxina salga por la orina. Ese proceso inverso a la reabsorción se llama secreción en esta zona, ¿ya? Que está marcado por la S. Y si usted se fija, hay varias zonas de reabsorción y varias zonas de secreción. ¿Sí? ¿Entiendes, no? ¿Qué quiere decir eso? La reabsorción es para recuperar compuestos importantes y la secreción es para tirar hacia la orina compuestos tóxicos que no filtraron y que continúan en circulación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Ya. Y ahora le doy el tips más importante que no sale en ningún libro y con el que uno debe entender después todos los procesos que le explican en detalle. Este es el tips. Filtro aquí, en la cabeza. ¿Sí? Filtro aquí. Todo lo importante, todo lo más importante se reabsorbe en cantidades fijas, o sea, si me pasa glucosa, el 99.9% de la glucosa se reabsorbe en la parte más cercana a la cabeza, lo que se llama el túbulo proximal, que está más próximo a la cabeza, por eso se llama proximal. Ese túbulo de ahí está hecho tiene todos los mecanismos para reabsorber todo lo importante, o sea, cuando yo aquí filtro, se pasan vitaminas, aminoácidos, el sodio, etc. La mayor parte de eso se devuelve a la sangre en esta zona, que es la zona proximal. Y es una zona que está constantemente, es invariable la cantidad de cosas que le va sacando a la sangre, al filtrado. Entonces cuando yo filtro aquí se forma un filtrado tubular, y yo aquí le voy sacando glucosa, aminoácidos, vitaminas y todo, y eso lo voy tirando a la sangre para que vuelva a circulación. ¿Sí? Esa es la parte más importante. La parte medial, o la parte que no está tan cerca de la cabeza, pero tampoco está tan lejos, que se llama horquilla, o el nombre antiguo asa de Hendle, que tiene una parte gruesa, una parte delgada, vuelve a subir delgada, se vuelve a engrosar y vuelve a subir. Esta horquilla está hecha básicamente, está diseñada para que aquí yo balancee la cantidad de agua. Como aquí voy a filtrar con agua, yo no puedo perder el agua, me deshidrato. Por lo tanto, la horquilla está hecha para recuperar el agua, sobre todo en esta zona. Entonces yo recupero una gran cantidad de agua en la parte tubular proximal y una gran cantidad de agua en la horquilla de bajada. Listo. Y cuando recupero, recuperar significa reabsorber y enviar la sangre, para recuperar, para que se vaya el cuerpo de nuevo. ¿Sí? Listo. Y cuando eso ocurre, por supuesto, el fluido que va por aquí adentro pierde el agua, se va a concentrar, para que eso no tenga ningún problema. En la subida de la horquilla, yo recupero de nuevo, pero ahora recupero los iones. Porque siempre hay un balance, ¿no es cierto?, entre agua y iones. ¿Cuál es el ion más importante para el balance de agua? El sodio. Entonces, ¿qué hace la horquilla que sube? Recupera sodio. ¿Sí? Listo. ¿Cómo lo hace todo eso? Ahí con el profesor Nicolás Pastor. Y después aquí al final tengo un túbulo que también está contorneado, pero que está lejos de la cabeza, o entre comillas lejos, porque veis que es al revés, que no está doblado, está pegado a la cabeza en realidad. Pero le dicen por esta posición como que está lejos de la cabeza, o sea, es un túbulo que está distante de la cabeza. O sea, túbulo contorneado distal. Por eso se llama túbulo contorneado distal. Incluso ahora se habla de un pedacito de ese túbulo que está hecho específicamente para conectar todo esto con el túbulo colector. Un pedacito final de ese túbulo contorneado distal. Y a esa porción ahora incluso se le llama túbulo conector, porque conecta con esa parte. Algunos libros lo citan, otros no, para meter mucho ahí de lo nuevo que salió. Y finalmente todas estas cosas llegan a un mismo túbulo que dijimos que era el colector, ¿no es cierto? ¿Qué gracia tiene esta parte distal, el túbulo distal del túbulo colector? Que aquí yo también puedo reabsorber o secretar cosas, pero eso es variable, lo de acá ya fijo. Siempre reabsorbo el 99% de la glucosa acá, siempre reabsorbo una cierta cantidad de agua acá, siempre reabsorbo una cierta cantidad de sodio acá, pero lo de acá es variable, esta parte es variable, es ajustable. Por ejemplo, reabsorbí agua aquí, reabsorbí sodio acá, pero me fui al chancho. Es demasiada el agua que reabsorbí. La orina va a salir extremadamente concentrada. De aquí para adelante se hacen los ajustes finos. Si le falta agua a la orina, esta es la zona donde le pongo agua a la orina a concentraciones fisiológicas normales para que sea correcta. ¿Qué pasa al revés? La orina va extremadamente diluida. Voy a perder mucha agua. Esta es la zona donde se le saca el agua finalmente y se tiene una orina adecuada. O sea, es una zona como de regulación fina. ¿Ok? ¿Quién le dice a estas zonas que debe regular la cantidad de agua, que lleva mucha agua, que lleva poca agua? Estas zonas son reactivas a hormonas relacionadas a esa. Nosotros fuimos una que era súper importante, que cuando yo estaba deshidratado, el cerebro secretaba esa hormona para que yo no eliminara tanta orina y retuviera el agua, para que no me deshidratara. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa hormona? El nombre era vasopresina, ese era un nombre que es muy bueno, le voy a explicar por qué, y tiene otro nombre. Y el que es la misma hormona, pero tiene otro nombre.
antidiurética. ¿No es cierto? O sea, viene la diuresis. Adivine dónde actúa la antidiurética. Aquí hay receptores para antidiurética, ¿ok? Entonces cuando normalmente yo estoy hidratado normal, no tengo ningún problema, el agua sale por aquí, este tubo es impermeable al agua regularmente. Pero ¿qué pasa si estoy deshidratándome? Se libera hormona antidiurética, la hormona antidiurética va a ir a este tubo y va a hacer que este tubo ahora se transforme en permeable al agua y empieza a sacarle el agua y por eso la orina sale muy concentrada. ¿A ese o al distal? Pero esta es parte del distal, todo esto es distal. Ah, El colector y el tubo contorneado distal son parte de la porción distal del nefrón. ¿Qué pasa? Lo mismo. ¿Qué pasa si tengo mucho sodio, poco sodio, etcétera, etcétera? Todo eso se regula también aquí. O sea que también hay receptores para hormonas que regulan el sodio, el potasio, el calcio, etcétera. Y eso en general porque toda esa función tubular la va a ver con el profesor Nicolás como en cuarto clase. ¿Ya? Ya ver que ahí vamos a hablar de patología. ¿Sí? No debiera pasar que saliendo de aquí tú tuvieras glucosa. Ahí ya no debería haber glucosa. Solo pasa en patología. ¿Okay? Voy a explicar en patología para que nos quede claro también. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para estudiar? Yo le voy a dejar un LT de lo que vamos a ver hoy día para que repase, que se llama función glomerular. Entonces, el LT para ver esto nomás. Solo eso. ¿Ya? Y después el profesor Nicolás va a hacer toda esta parte de aquí, la va a explicar en detalle, y también hay un LT que se llama función tubular, que ve el resto del tubo. ¿Sí? Va a ir practicando lo que estamos viendo. Ambos LT son para que usted prepare su solemne teórica, ¿ok? Son para eso. No voy a preguntar eso en el práctico. En el práctico solo me interesa lo de hoy día, ¿ok? Y lo que trabajemos en el práctico. Eso también para que integre toda la materia. ¿Ya? ¿El LT de anatomía que va a subir es para preparar el práctico de ahora? ¿O No, eso también es para que usted vea la cápsula y después practique lo que vio en la cápsula. pero Para practicar. Si no van a echar preguntas. O sea, en el control de Renal 2 vamos a preguntar lo que vimos en Renal 1 y lo que entra en Renal 2. Eso va a ser. Ya. Consideraciones. Esta clase yo creo que ya la tuvieron, así que voy a ir más rápido. Pues la tuvieron el miércoles. Para poder hacer estas cosas, para filtrar y para reabsorber, segregar todo eso, por supuesto, el túbulo, a pesar que el dibujo muestra, se explicó, otra vez está la cabeza al otro lado. No está mal. Pero si usted se fija, pareciera que todo el túbulo es igual. En realidad, no. El túbulo no es igual. Las zonas que filtran tienen tipos celulares que son distintos. Mira, ahí arriba está la cápsula parietal del glomero. Si la veo más cara. Ahí arriba está, ¿ves? Esas células son las que forman esta cápsula de acá. Esas células no tienen nada que ver histológicamente con estas células de acá. ¿Cuáles son estas células de acá? Esas son las que están en el túbulo contorneado proximal, que son las que absorben. Se parecen más bien a los enterocitos, ¿no es cierto? O sea, que esas células ahí no tienen nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque son funciones distintas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerde ahora? Que a medida que yo voy avanzando por el túbulo, voy teniendo especializaciones de las células que forman el túbulo, son distintas. Las células de Lassa de Henle, por ejemplo, estas de acá, de la parte delgada, la parte que absorben agua, son muy distintas, son muy chiquititas y tienen espacios para que pueda pasar el agua. En cambio, las células que forman el túbulo colector, que es un túbulo impermeable al agua, son muy gruesas, son muy grandes. ¿Okay? Entonces hay una relación entre la parte histológica y la función que tiene. ¿Ya? Listo, vamos a hablar después de unas células especiales en la última clase que se llaman intercaladas alfa, que están por acá, que tienen que ver con regulación, por ejemplo, del pH de la orina y de esa manera regulan el pH sanguíneo. Y esas células están entre medio de estas células corticales, entonces son células intercaladas. Hay varias, está la alfa, la beta, las vamos a ver después. Ya, listo. Y entonces después de toda esta perorata, recién voy a echar la función glomerular, ¿ya? Claro. ¿Ahí? Eso era todo. Pensé que me iba a preguntar algo. Listo. Función glomerular, entonces, como dije, relacionado con este LT. Ya. Este dibujo es feo, pero tiene la realidad. Así está la serpiente. Se está moviendo la cola, ¿ves? Está como dije. Ya. ¿Por qué la serpiente se mueve la cola? Esa es la cabeza, ¿no? Ese es el cuerpo. Ahí está la cola y la cabeza está moviendo la cola. Pero tiene como agarrada. Esa es la realidad. Esto se parece a esas cosas místicas. ¿Viste esas cosas místicas que hay en el serpiente que fue un círculo y se está partiendo la misma cola? O el oro o algo se llama eso. ¿Cómo? No, se llama como oro. El oro.
que era un símbolo de los místicos antiguos que eran amadas alquimistas, eran químicos al mismo tiempo. No voy a traer esas cosas que son muy tremendas, pero vamos a hacer un lectivo mejor. Ya. Esto es como lo mismo, como que siempre se muerde la cola. El Ouroboros ese que se muerde la cola significa que el círculo es eterno, que lo que parte vuelve a terminar donde partió. En este caso no es eso, sino que significa que lo que pasó por la cabeza y que fue por el cuerpo, vuelve a pasar por la cabeza otra vez. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de eso? Es que lo que se filtra aquí, que va por acá, vuelve a pasar por aquí, vuelve a subir, se le van sacando cosas, se le va sacando el agua, todo eso, tiene un control de calidad aquí arriba. Por eso pasa por la cabeza de nuevo. En el fondo la cabeza le hace un control de calidad después que dio toda la vuelta y según el control de calidad sabe si tiene que cambiar algo o no de la filtración. Eso es, para eso es, básicamente. Ya, pero la disposición anatómica, y aquí le pido alta imaginación, es lo más importante y aquí en 2D es muy difícil de poder mostrar. Si usted se fija, tengo la arteriola aferente, esa que está ahí, que entra al glomérulo, forma el capilar glomerular y sale del glomérulo después. Por una cosa de visualidad, le cortaron acá, no están mostrando las masas rectas, nada de eso. Eso es lo que sigue después, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es, para que esto funcione bien? Es que esta parte de la cola o túbulo contorneado distal pasa por entre medio de las dos arteriolas cuando da la vuelta. Entonces tengo la cabeza, entra una arteriola, sale una arteriola, el cuerpo da la vuelta y cuando vuelve a pasar pasa por entre medio de las dos arteriolas de nuevo antes de llegar al colector. Eso es fundamental, que ese túbulo distal pase por entre medio de las dos arteriolas, eso es fundamental para hacer el control de calidad. ¿Ya? Es más, esa zona donde pasa el túbulo entre medio de las dos arteriolas tiene unas células especiales que están pegando al túbulo lo pegan con las arteriolas para que esté fijo ahí. ¿Ya? Listo. Esa zona de ahí se llama aparato yuxtaglomerular, pero lo voy a mostrar, vamos a ver esa parte que está en el cuadrito primero. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una arteriola aferente que entra, un capilar que es el glomérulo y una arteriola eferente de salida. ¿Ok? Tengo la parte epitelial ahora, que es toda esa estructura que envuelve el glomérulo, o sea, que lo está encerrando, lo está encapsulando, lo que se llama cápsula de Bowman, no sé qué memoria, pero esa cápsula no está tocando el glomérulo, esa cápsula deja un espacio entre el glomérulo y la cápsula. O sea que hay un espacio dentro del glomérulo y un espacio entre ellos. ¿Ya? Listo. Esa interacción vasculoepitelial entre la arteriola eferente, el glomérulo, la deferente y la cápsula que lo envuelve es la que permite todo el proceso de filtración. Por eso se puede filtrar. Si yo rompiera la cápsula, toda la filtración se va a la espalda. Entonces sale de la cápsula y no hay nada que siga avanzando. Entonces la cápsula permite que todo lo que yo filtre se mantenga ahí en el glomérulo y pueda avanzar por el túbulo hacia abajo. ¿Ya? Listo. ¿Podría repetir sobre proceso que hace para hacer el control de calidad? Lo voy a reiterar después y lo voy a ver en detalle. Pero básicamente es lo siguiente. Tú filtras aquí. ¿Sí? Ya, lo que filtras ahí del glomérulo se sale del glomérulo hacia la cápsula. Y todo eso que filtraste se va, como está hecha por el diseño de la cápsula, todo se va hacia el túbulo contorneado proximal. Ya, ese fluido ahora se llama fluido tubular o filtrado tubular, el nombre que tiene. Ese fluido está llevándose las toxinas, pero también se lleva cosas importantes. Y también lleva agua. Por lo tanto, a medida que voy avanzando por el túbulo, le voy sacando las cosas importantes, le saco el agua, le saco la sal, y cuando llego a esta zona, estoy listo para enviarlo a la última porción, que es donde ya eso básicamente es lo que va a salir con la vida. Pero ¿cómo sé que es correcto todo lo que ocurrió en el proceso, que le saqué lo que tenía que sacar, que lleva la cantidad de... ¿Cómo sé todo eso? Básicamente lo sé porque cuando pasa por aquí, vuelve a pasar cerca del glomérulo y ahí se le hace un control de calidad del fluido. Básicamente lo que se controla es cuánta sal lleva, cuánto sodio lleva. Si lleva mucho sodio o poco sodio, automáticamente me modifica la filtración para adecuar que esto pase filtrado correctamente. Es un control de calidad, ¿no? Para ver que te toda la vuelta, le hace el control de calidad antes de mandarlo a volver. ¿Y qué servirá o qué piensas de eso? O sea, A eso lo vamos a ver. ¿Quién hace todo ese control de calidad? Usted había dicho que la parte del túbulo proximal y el asa del tigre son fijas. El proceso de reabsorber. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esto puede hacer? Claro, tiene mecanismos para controlar eso, para controlar que eso aumente. Por eso decían que son unas variables y son unas no variables. Pero eso lo hace el glomérulo. Claro, esa parte lo vamos a ver ahora. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. ¿Cómo lo hace el glomérulo? ¿Qué hace el control de calidad que te cambie la filtración? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Pero antes de eso necesito que conozcan la estructura o por lo menos recordarla de lo que vieron en la parte de histología. Ya, entonces, interacción vasculoepiteliar. La parte vascular, aferente, glomérulo eferente,
la parte epiteliar, la cápsula, zona de filtración. Vamos a ver eso primero. Túbulo, zona de sacar lo importante. Igual sigo señalando con el deporte. Por el marcar el punto de enlace. Ya, a veces cuando hago eso me arrastra el periodismo, a eso me para. Ya, entonces zona de interacción báculo epiteliar, arteria aferente, glomérulo arterio aferente, cápsula de Bowman. Eso es la interacción báculo epiteliar para filtrar. El resto es para hacer un buen control de calidad, para sacar lo importante, decretar los desechos, control de calidad de nuevo. El control de calidad está fuera de la cápsula de Bowman, está fuera, incluye túbulo contorneado distal, arteriolas y luego la última parte que permite excretar todo eso por la orina. Ya. Entonces lo primero que vamos a ver es lo que ocurre en ese cuadrito de ahí arriba. En ese cuadrito lo vamos a agrandar y le vamos a hacer un corte para ver qué es lo que hay ahí. La profe Bravo ya le explicó lo que hay ahí. Yo solo quiero ordenarlo bien para que entiendan para cómo funciona, ¿ok? ¿Qué es lo que hay? Es una arteriola aferente, o sea, la entrada esta que está aquí, esto está cortado por supuesto a la mitad. La arteriola aferente entra, se capilariza, por eso van glóbulos rojos por ahí. Los glóbulos rojos apenas caben por el glóbulo, van como el filaín pasando así, tan delgaditos que apenas van pasando por ahí. Entonces va entrando por ahí, dando la vuelta y finalmente salen por acá. ¿Sí? Eso es lo que hace el recorrido que hace la sangre. Eso es todo. Listo. ¿Cómo filtro? Porque cuando esto entra a alta presión y el epitelio de esta zona, el epitelio que está formando todo el glomérulo, tiene capacidades filtrantes. Es una barrera para filtrar, es un colador, es una barrera de filtración. Por lo tanto, todo lo que es empujado por la presión y que logra filtrar se va a la cápsula de Bowman, al espacio de la cápsula de Bowman, y luego sale por el túbulo proximal. ¿Okay? Listo, este túbulo dijimos iba dando la vuelta, bajaba, subía, volvía a llegar y aquí está dibujado, fíjese, la parte distal, esa parte que está ahí. Aquí pasa por entre medio de las dos arteriolas el túbulo contorneado distal. ¿Se fija que no son entre medio, quedan medio de las dos? Y está pegado por unas células especiales, que son esas que están marcadas aquí en azul. Entonces pasa por entre medio, pero está fijo, está pegado a las dos. Entonces existe una comunicación entre la arteriola eferente de entrada y el túbulo distal que está lejos, porque tengo esta parte entre medio. Este aparato es un aparato para controlar la calidad, se llama aparato yuxtaglomerular. ¿Qué significa eso? Aparato yuxta. ¿Qué significa yuxta? Como la yuxtaposición, que está pegado. Yuxtaglomerular, o sea, es un aparato que está pegado al glomérulo. ¿Sí? Esto, como bien intuitivo el nombre. Y esa zona, las células de esa zona son especiales y son extremadamente densas cuando uno las mira al microscopio, porque tienen granos adentro. Entonces, como son muy densas, se le llama la mácula densa a esa zona. Entonces, hay células ahí que se llaman mácula densa. ¿Por qué? Porque se ven muy oscuras al microscopio. ¿Qué significa mácula? Piensen un ratito. Los cristianos deberían saberlo, ¿no? María Inmaculada. Listo. Ahí está. Cámara varietal, entonces, todo lo que van a nombrar. Listo. Listo. Entonces, esta parte, ahora nos vamos a fijar en el colador. Ojo, vamos a ver el colador ahora. ¿Ok? La sangre pasa por aquí y esto filtra. Mucha información, ¿o no? Ya. Hacemos 10 minutos y de ahí vamos al colador. Bien. No se vaya lejos, 10 minutos nomás y se van a empezar. Esa parte anatómica para hacer una reacción pequeña. Bueno, Tenemos diversas muchas dudas. ¿Cuándo te puedes subir la clase de última clase de la estamos lejos. Hay dos, por eso 1, 2, 3, por eso 4, 5, 6. Yo tengo. Yo hice 1, 2, 3 y la otra vez 4, 5, 6. Tenemos otra duda. Lo que pasa es que tenemos una confusión porque en clase te había dicho que
se relajaban los dos músculos, o sea, el circular y el Yo lo que dije es que tienes el bolo, que tienes sí. anterior al bolo, contracción, posterior al bolo, relajación. Ah, eso. Son las dos capas, antes del bolo, la cosa contrae. Ya, el que mi duda La es capa que- longitudinal se contrae encima del bolo. Ya. Y las dos capas, después del bolo, se relajan porque son como avanzadas. La superficie de lo concentrado. Entonces se relaja, se contrae la de acá, la otra lo aplasta y la parte de adelante está relajada ahí. Es como mover una manguera. Tiene una piedra dentro de una manguera, para poder mover la piedra, que no se vaya a apretar atrás, pero tener relajado adelante. En el bolo solo el que Encima del bolo se contrae la costa frente, pero el longitudinal es más grande, entonces se aplasta. ya. En cambio, detrás del bolo es más importante la contracción de la circular para que no vaya para atrás. Y adelante está todo relajado. Entonces, su apretamiento no va para atrás, apretáis de arriba, empuja hacia allá y adelante está relajado. Así que tenemos una duda porque según lo que logramos entender del bolo, ¿Ya? decía que la circular se contraía, sí, antes del bolo la circular se contraía y la longitudinal se relajaba. Entonces quedamos con la duda porque como se nos empezaron a mezclar las cosas. No sé si habremos entendido mal. Yo creo que hay un problema ahí en el... Yo creo que hay un problema en la traducción del bolo, puede ser, que a veces ocurre, pero... Pero entonces se Pero contrae, yo dejé un dibujo súper así, como paso a paso, claro, que se se contrae. contrae, ya. Pero piensa en la lógica en realidad. ¿Qué es lo que quieres? Que la cosa se mueva. Claro, no que sube. Claro, no que se te mueva. Por eso el flujo siempre es una dirección. Tú quieres que no vaya hacia atrás y que además avance hacia adelante. Entonces la lógica es que la circular hacia atrás y la otra plástica, Claro, y la otra no vaya. Y yo tenía una duda, si yo me atragantara con comida, si me queda así que hay que trabajar, no puedo ¿Te llegó respirar. la fuerza vocal o te llegó la hormonita? O te están llegando a la tráquea, al epípedo. Es que No, atragantar es una palabra general que usan los pacientes para decirte que les quedó algo en alguna parte. Entonces, ¿dónde? En los pliegues vocales. Tengo comida en los pliegues vocales y no puedo respirar. Que me está apretando la tráquea. ¿Qué? ¿Se activa algún reflejo en ese caso? ¿Reflejo de Messi, reflejo de... Pero todo junto, así como que el cuerpo no sabe qué hacer. O sea, el cuerpo sí sabe qué hacer. Lo que pasa es que no sabe si lo va a lograr. Ah, claro. Pero o sea, Lo primero que ocurre cuando tú te tragas, cuando te llega algo y logra llegar a la parte aérea, lo primero que ocurre es que se producen los reflejos de los bronquios, que empiezan a tratar de expulsar hacia afuera. Pero los bronquios son muy débiles comparativamente con el esófago. Entonces los bronquios no van a poder hacer eso. Porque el bronquio es mucho menos flexible que lo que es el esófago. Entonces lo que va a ocurrir es que los bronquios van a empezar a hacer así y tú no vas a poder botarlo con los bronquios. Lo que vas a tener que hacer ahora es que empezar a hacer fuerza, empezar a crecer. Eso es lo que va a ocurrir. Pero básicamente lo que tú haces ahí, cuando tenés la vía aérea, el problema es toser. Eso es lo que haces. Pero empiezas a toser lo más fuerte que puedes. Entonces tratas de apretar la parte abdominal y apretar la parte de abajo, incluso el tórax, para que toda esa presión